Buenas tardes, mi nombre es Javier Saúl Arevalo Martínez. A continuación les voy a hacer una presentación de la creación de una calculadora básica electrónica en el programa Live. Bueno, lo primero que vemos acá es que creamos una selección de operaciones, el cual nos va a indicar qué tipo de operación queremos que la calculadora nos muestre. Tenemos una detección de simulación, tenemos unas instrucciones en las cuales nos va a indicar qué tipo de operación y cómo la va a realizar, y aquí los valores, dependiendo del ingreso del valor que realicemos acá, pues nos muestra como el resultado. Vamos a proceder a poner a correr el programa. Seleccionamos nuestra primera operación, que es conversión de resistencias, y lo primero que vemos en la instrucción dice: realiza la conversión de un valor de resistencia en ohmios a miliohmios y kiloohmios. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a colocar un valor de la resistencia en ohmios, puede ser 14, le damos enter y nos muestra el valor de kiloohmios y el valor de la resistencia en miliohmios. La primera pues en kiloohmios 14.000, valor de miliohmios es 0,014. La segunda operación es hallar voltaje. Entonces las instrucciones nos indican hallar el valor de voltaje en voltios usando los valores ingresados de corriente en amperios y de resistencia en ohmios usando la ley de Ohm. Entonces ingresamos un valor de resistencia en ohmios, vamos a colocar en este caso 24 ohmios, un valor de la corriente en amperios, vamos a colocar 2,5 amperios, le damos enter y nos muestra un valor de voltaje 60 voltios. Vamos a hallar corriente. Entonces las instrucciones nos indican hallar el valor de corriente en amperios usando los valores ingresados de voltaje en voltios y de resistencia en ohmios usando la ley de Ohm. Vamos a colocar un valor de voltaje, en este caso 12 voltios, y vamos a colocar un valor de resistencia en ohmios, vamos a colocar 2 kiloohmios, le damos enter y nos da un valor de corriente en amperios de 0,006 amperios. La próxima que vamos a realizar es resistencia equivalente. Entonces nos indica hallar la resistencia equivalente en serie y en paralelo. Para realizar la operación ingrese el valor de resistencia que quiere agregar al arreglo y presione el botón agregar. Si quiere eliminar el último elemento ingresado al arreglo de resistencia, presione el botón eliminar. Entonces en el nuevo elemento lo que hacemos es ingresar el valor que queremos que se nos refleje. En este caso 16, aquí podemos agregar la cantidad de elementos que queramos o aquí eliminar la cantidad de elementos que queramos. Si agregamos elementos, aquí vemos automáticamente que nos está cambiando el resultado, nos está mostrando resultados tanto resistencia equivalente en serie como resistencia equivalente en paralelo. En este caso tengo en serie 64 ohmios y en paralelo tengo 4 ohmios. Le damos detener acá y él automáticamente nos vuelve como al estado inicial, donde podemos colocar otro tipo de elemento. Inductancia equivalente. Halla la inductancia equivalente en serie y paralelo. Para realizar la operación ingrese el valor de inductancia que quiere agregar al arreglo y presione el botón agregar. Si quiere eliminar el último elemento ingresado al arreglo de inductancia, presione el botón eliminar. Básicamente vemos que es la misma operación para hallar resistencia equivalente, sino en este caso vamos a hallar inductancias equivalentes. En el elemento de inductancia podemos agregar el número que queramos, que se nos refleje 19, en este caso vamos a agregar la cantidad de elementos que nosotros querramos, o asimismo eliminamos. Entonces aquí vemos que también automáticamente está cambiando sus valores y nos está mostrando los valores en inductancia. Tenemos que tener que estos valores nos los va a mostrar en erios. Entonces tenemos 95 erios en serie, el resultado, y tenemos en inductancia en erios 3,8 en paralelo. Le damos detener simulación, él vuelve a su estado normal si queremos volver a ingresar otro tipo de valor. Entonces detenemos la simulación y a continuación miramos cómo fue el proceso para crear esta calculadora básica. Bueno, lo primero que podemos observar es que trabajamos unas estructuras. Yo trabajé con 3 tipos de estructuras. La primera fue la while. Esta nos permite detener la simulación y que no siga corriendo continuamente. La segunda estructura que trabajé fue la case. Esta nos permite agregar o eliminar elementos dependiendo de lo que queramos hacer, el tipo de operación. Y la otra que trabajé fue la for, la estructura for, que esta nos permite ingresar una cantidad de constantes numéricas que
que sea continua y haga su operación una y otra vez. En este caso lo utilicé para hacer la parte de resistencia equivalente o resultado de resistencia equivalente en paralelo. Entonces aquí podemos observar que esta es mi estructura Y. Aquí podemos ver que tenemos para detener mi simulación. Dentro de esa estructura Y trabajé con las estructuras que a continuación les voy a comentar, que es la estructura case, que es esta. En esta primera estructura case que trabajé, vamos a mirar la primera operación. Bueno, antes de mirar esta primera operación, pues sabemos que acá tenemos una selección de operación. Esta selección de operación la sacamos de acá en Running Ring y lo que hacemos es menú Ring, y esa nos permite pues, visualizar la selección de operaciones, ¿no? Volvemos acá. Tenemos esta selección de operaciones sobre el case. Vamos a trabajar la primera operación. Importante acá, vamos a mirar cómo sacamos estos indicadores. Lo primero que hicimos fue numeric. Vamos a colocar un numeric control y un numeric indicador, ¿cierto? Esto que nos permite que acá numeric control colocamos el número o resultado que queremos, y el indicador, numeric indicador, es el que nos permite los resultados. Para la primera operación de valor de resistencia en ohmios, podemos ver que nos la puede mostrar, nos dar como resultado, dependiendo de esta operación que tenemos acá, el valor de resistencia en kiloohmios y valor de resistencia en miliohmios. Lo que hacemos en la primera operación es multiplicar, y esa multiplicación lo que hacemos es después dividir en 1000 para que nos muestre el valor en miliohmios. Importante, acá lo que hicimos fue en clic izquierdo, lo que hicimos fue crear, y nos vamos a Project Node y Visual. Esto que nos permite que nos hace visualizar acá cada una de nuestras, de lo que queremos que nos muestre, ¿cierto? Colocar un resultado colocar, perdón, una operación, y acá el resultado de la operación lo hacemos visible en este case, y las demás pues las dejamos falsas. ¿Cómo sacamos eso? Pues con un boolean tenemos constantes verdaderas y constantes falsas, como la pueden observar. Bueno, esa es nuestra primera operación. Nuestra segunda operación que realizamos fue hallar voltajes. Entonces lo que hicimos fue colocar un valor de corriente en amperios, un valor de resistencia en ohmios, sabiendo que por la ley de Ohm lo que hacemos es multiplicar el valor de corriente y el valor de resistencia. Lo multiplicamos y tenemos un valor de voltaje. Nuestra próxima operación que realizamos es valor de corriente. Lo que hicimos fue colocar un valor en corriente, un valor de voltaje, después colocamos un valor en corriente. Esos dos valores son divididos, ya conociendo la ley de Ohm, y nos da como el valor de la corriente, y este valor nos lo da en amperios. Como pueden visualizar, estamos acá lo mismo, hacemos lo que se expliqué en el case anterior, que aquí lo hacemos es visible para que nos muestre en nuestro programa parte por parte, y que nos lo muestre pues todo en un solo conjunto, ¿cierto? Eso nos permite eso. En la tercera operación, que es resistencia equivalente, lo que hicimos fue agregar acá en numeric constant un array. Eso nos permite que vamos a colocar cierta cantidad de elementos, tanto pueden ser horizontales como verticales. En este caso yo los escogí verticales. Por medio de este array me va a permitir colocar esta cantidad de elementos verticales, numRows. Aquí colocamos agregar elementos, eliminar elementos. Acá pues los elementos que queramos que se nos reflejen en la operación. En este agregar un elemento colocamos acá un case. En este case lo que hicimos fue trabajar bajo con este array. Con este array lo que damos es acá crear, y nos vamos a una variable local. ¿Eso que nos permite? Creamos esta variable local sobre este array,
y esto nos dice que no nos vamos a tener que cablear todo este tema, pues porque nos va a ver como muy enredado pues el tema de la estructura que realizamos. Sacamos esta variable local, trabajamos sobre esa resistencia, trabajamos sobre este array. En este caso del array que trabajamos está en build array, que esa nos permite pues agregar elementos, colocamos nuestro nuevo elemento. También aquí lo mismo, trabajamos sobre una variable local sobre acá. Esta es una variable local de las resistencias, y aquí ya pues utilizamos este array. Ya para el segundo elemento de eliminar, lo que hicimos fue trabajar con el darle from array, que se nos permite pues eliminar elementos. También lo hicimos también una variable local, tanto resistencias, y una variable local también de resistencias. Agregamos una constante 1 para que vaya eliminando de a una, y acá en esta lo que hicimos fue en numeric colocar esta decrement. Esto nos permite pues ir quitando de a un elemento, como su nombre lo indica. Aquí vemos la operación de resistencia en serie, que es la sumatoria, podemos ver acá. También lo que hicimos fue sacarla de acá y la colocamos at array elements, que es la sumatoria de las resistencias. Aquí creamos nuestro for para resistencias en paralelo. Creamos un array también, del cual podemos trabajar para saber los elementos que vamos a eliminar, hacer operaciones sobre primero unos dividido, que acá podemos dividir uno sobre cada valor que pongamos, y después sumamos esas operaciones y tenemos el resistencia equivalente en paralelo. Para eso utilizamos este for, porque nos permite ingresar cierta cantidad de elementos y que haga su proceso, que se quede continuamente haciendo eso. Bueno, como tal es la parte del case. Aquí también podemos ver que para la inductancia hicimos la misma operación. Lo que hicimos fue colocar los valores de inductancia, que son erios. Sencillamente colocamos lo que vayamos a querer mostrar sobre cada inductor. Se van a hacer las mismas operaciones. Sencillamente lo que tenemos que tener en cuenta es que los resultados nos van a mostrar en erios. Cada vez que nosotros ingresemos un resultado, pues nos lo va a mostrar así. Lo que hicimos importante es hacer la visualizar las instrucciones o colocarlas como tal en cada case. Aquí lo podemos ver que lo que hicimos fue en string indicador, lo colocamos y colocamos nuestras instrucciones acá y se nos ven reflejadas en el procedimiento. Ya después de eso, por fuera del case, lo que hicimos fue agregar como que nos inicie tanto en resistencias como que también nos inicie tanto en inductancias, ¿cierto? Eso nos indica que va como iniciar el programa para que comience a ejecutarse. Aquí yo le coloqué otro pues como indicador de qué estamos haciendo, en este caso nuestra calculadora básica electrónica. Y como tal, este es el proceso que realicé para la creación de la calculadora básica. Y aquí ya tenemos cómo es el funcionamiento de ella, y aquí cómo se realizó todo el tema de la programación, qué estructuras se utilizaron, qué tipo de numeric control, numeric indicadores, el boolean. Aquí estamos mirando que utilizamos el OK para agregar o quitar elementos, perdón. También el run enum, que nos menú rank, que nos permite aquí como seleccionar la cantidad, y acá pues como poder visualizar lo que estamos haciendo. Como tal, esta es mi calculadora básica electrónica. Muchísimas gracias y hasta luego.